Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Borgron y esto es un nuevo vídeo del canal de YouTube dedicado al aprendizaje de Excel, conocido como Doctor Excel. En este vídeo, en esta ocasión, vamos a ver el uso combinado de la función max y de la función buscar v. Es decir, vamos a hacer un uso de la función buscar v bastante avanzado en lo que sería un problema real. ¿De acuerdo? Se trata de encontrar el nombre de la empresa que tiene mayor saldo. Para ello tendríamos que obtener primero el mayor saldo de todas las empresas y luego buscarlo con la función buscar v obteniendo el nombre. Vais a ver que es razonablemente fácil si tenemos un manejo con suficiente soltura de lo que es la función buscar v. Pero vamos al ordenador para ver cómo podemos solucionar este ejercicio. Bien, partimos de esta tabla en la que tengo una serie de columnas. En la primera columna tengo el código de la empresa. La segunda columna tengo los ingresos, la tercera los gastos, la cuarta el saldo que tendré que calcular yo y la quinta el nombre de la empresa, que es lo que me pide. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el saldo. ¿Qué es calcular el saldo? Pues la diferencia que hay entre los ingresos menos los gastos. De esta manera obtendría que son 938.777 euros o dólares, en este caso, de beneficio lo que tiene la empresa CAM01, que es CAMSA. Bien, pues esto yo lo copiaría hacia abajo con doble clic y le vamos a poner que lo rellene sin formato. Bien, pues aquí tengo todos los saldos. Entonces, lo que yo tengo que obtener de aquí es la empresa cuyo saldo es mayor, el nombre de la empresa cuyo saldo es mayor. Viendo yo esta tablita que solamente tiene 5 filas, pues enseguida veo que se trata de Amadeus. Pero imaginemos que se trata de una tabla de 1000 o 2000 registros, 1000 o 2000 filas. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues que encontrar la mano iba a ser francamente complicado. Bueno, pues vamos a utilizar directamente aquí la función buscar v. Buscar v. ¿Cuál es el valor a buscar? Pues el valor a buscar sería el 1275, perdón, el 1.275.724, es decir, el máximo, la función max de todos los saldos. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué matriz tengo que buscar? Bien, pues aquí es donde viene uno de los problemas que nos trae o que una de las deficiencias que tiene la función buscar v. El indicador de columnas siempre tiene que ser positivo, es decir, la primera columna siempre va a ser la columna en la que busco. Por lo tanto, la matriz tiene que ser estas dos columnas solamente. No puedo seleccionar las 5 columnas. Si seleccionara las 5 columnas, jamás encontraría el saldo en la columna código de empresa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora aquí lo que pondría sería el indicador de columna, que como lo que quiero es el nombre de la empresa, le colocaré un 2. Y por último, como lo que quiero es una coincidencia exacta, le coloco el valor falso. Cierro el paréntesis de la función buscar v, ya tengo resuelto lo que queríamos. Devolver el nombre de la empresa que tiene un saldo mayor. Fijaos que aquí en lo que os hago hincapié es que el indicador de columna siempre tiene que ser positivo. Por lo tanto, la columna en la cual busco siempre tiene que ser la primera columna de la tabla. Bien, hasta aquí lo que os quería comentar en este vídeo. Si os ha sido de interés, suscribiros al canal. Muchas gracias y un saludo a todos.